que se utilizan, ¿no es cierto? Por ejemplo, por poner un caso, cuando se invocan las cifras de desempleo, bueno, hay que ver cómo se mide el desempleo en Chile. No sé si ustedes lo saben, pero la persona que está cuidando automóviles en la semana previa a la encuesta, ¿no es cierto?, ahí en el estadio Sausalito frente a un partido de fútbol, esa persona está ocupada. O la persona que está trabajando de estatua, ¿no es cierto?, ahí en la peatonal, esa persona está ocupada. O la persona, ¿no es cierto?, que sube una micro a vender dulces, ¿no?, o helados, esa persona está ocupada. De acuerdo a las cifras, de acuerdo a la metodología que se utiliza. Y si está desocupada, si perdió el trabajo, pero se cansó de golpear puertas, ¿no es cierto?, para recibir un portazo en las narices, y la semana previa a la encuesta no hizo ninguna gestión específica en busca de trabajo, entonces esa persona no está desocupada, es inactiva. Entonces, estas metodologías hay que pasarlas por el sedazo, efectivamente. Y cuando digo que hay ausencia de debate, me refiero precisamente a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, aparentemente, ¿no es cierto?, las cifras son muy buenas, pero hay que ver qué es lo que hay detrás. Aspectos que no se consideran y que son fundamentales, más allá de las metodologías, porque las metodologías en definitiva, ¿no es cierto?, están orientadas a sustentar, ¿no es cierto?, la validez y confiabilidad de los resultados respecto al desempeño de la economía, del desempeño, ¿no es cierto?, mes a mes, en el corto plazo. Pero más allá de esto, hay problemas que son absolutamente trascendentes, que dicen relación con la independencia, con el grado de soberanía con que nosotros, como comunidad nacional, estamos en condiciones de enfrentar y resolver los problemas que nos plantea nuestro propio desarrollo económico. Está el problema de la sustentabilidad del modelo y de los grados de equidad que efectivamente son susceptibles de ser alcanzados en su marco, en ese contexto, en el del modelo económico y los condicionamientos que éste genera. El tema de la independencia, ¿no es cierto?, nos habla de la vulnerabilidad del modelo. Nosotros somos una economía absolutamente dependiente de la demanda, ¿no es cierto?, de los polos de dinamización de la economía mundial. Somos una economía abastecedora, suministradora, ¿no es cierto?, de bienes primarios, ¿no? Este es uno de los rasgos característicos del modelo que vamos a examinar más adelante. Pero no existe un polo de dinamismo capaz de mantener una actividad económica suficientemente potente al interior de este modelo, al interior del espacio económico nacional. Y sin que eso fuese suficiente, los últimos gobiernos de la Concertación han desarrollado una política de comercio exterior que se ha traducido fundamentalmente. El sello de la Concertación en este ámbito, ¿no es cierto?, es la búsqueda de negociación y suscripción de los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio suponen también cesión de soberanía. Sin ir más lejos, cuando se aprueba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, resultaba paradójico, ¿no? Era sorprendente los juicios políticos que se emiten a propósito de eso. Porque la significación del tratado es política más que económica. Desde el punto de vista estrictamente económico, ni Chile ganaba mucho, por decir que ganaba algo, ni Estados Unidos ganaba algo, desde el punto de vista económico. Entonces el presidente de la UDI, en ese momento, Hernán Larraín, dijo: lo paradojal es que quien le pone candado al modelo económico chileno es un presidente socialista. Claro, porque estamos firmando un tratado internacional con la principal potencia del mundo. Y el día de mañana no nos va a resultar gratuito desconocer ese tratado, si queremos modificar radicalmente el modelo, en función de nuestros propios intereses y nuestras propias conveniencias. Entonces hay un problema también de soberanía. No solo de que la naturaleza de la economía chilena nos hace tremendamente vulnerables por ser una economía primaria exportadora, ¿no? Pero en fin, estos temas no se discuten, no hay debate sobre ello.
Ahí sí. Por lo tanto, el problema de fondo, ¿no es cierto?, guarda relación con la pertinencia del modelo para hacer frente, para encarar los grandes problemas que nosotros tenemos como nación. Ese es el problema de fondo, ¿no? Por tanto, en ese marco vamos a hacer nuestra discusión. ¿Por qué aparece este modelo? ¿En qué circunstancias aparece? ¿Cuáles son los elementos que lo condicionan? Bueno, en primer lugar, el fracaso, hay que decirlo así, del modelo de desarrollo anteriormente vigente en Chile, ¿no? El fracaso del modelo ICI. Y, desde luego, el desenlace de la crisis política a la que el fracaso del modelo ICI conduce. ¿No es cierto? Lo que acontece en Chile entre 1970 y 1973 no es casual. No es casual. Ni tiene que ver, como se suele repetir insistentemente en explicaciones absolutamente superficiales, infantiles diría yo, ni tiene que ver, ¿no es cierto?, con una pérdida de la capacidad de diálogo, de entendimiento entre los actores políticos. Más bien habría que plantearse la pregunta, ¿y por qué se produce esa pérdida de capacidad de diálogo o de entendimiento entre los actores políticos en esas circunstancias? Quiere decir que la sociedad chilena, por razones misteriosas que nadie explica, se volvió sorpresivamente loca, perdió la cabeza, perdió la cordura. No, lo que hay como trasfondo es una profunda crisis estructural de la economía chilena. Una crisis estructural que, planteada ya con mucha antelación al periodo 70-73, intentó ser abordada y resuelta a través de una política de reformas estructurales por el gobierno anterior, por el gobierno de Frei Montalva, y que fue acogida y apoyado, ¿no es cierto?, por el gobierno norteamericano, precisamente como una forma de encarar los problemas a los cuales estaba enfrentada la región y la enorme explosividad política que esos problemas conllevan, con todos los riesgos que para el dominio norteamericano sobre la región involucra. El modelo de reformas estructurales de la democracia cristiana del gobierno 64-70 fue apoyado con mucha decisión por el gobierno norteamericano precisamente por esa razón. Reforma agraria, captación, ¿no es cierto?, de porciones mayores del excedente exportable, ¿no es cierto?, a través de la asociación con las compañías norteamericanas de cobre, elevación de la capacidad de ahorro interno mediante un ahorro forzoso de parte de los ingresos de los trabajadores, que es el punto en el cual fracasa, es el punto exacto en el cual fracasa ese proyecto, vale decir, la incapacidad política de imponer sobre los trabajadores un ahorro forzoso para elevar las tasas de ahorro e inversión. ¿Por qué este modelo estaba en decadencia? ¿Por qué el modelo ICI, ¿no es cierto?, que comienza a abrirse paso por la crisis del 29 y posterior, está en decadencia a la altura de los años 60? Por varias razones, pero hay dos que son fundamentales. Una, ¿no es cierto?, es que, a ver, hay una razón que es también, o que contribuye a generar un cuadro de creciente confrontación política. Y es que el modelo ICI, ¿no es cierto?, incorpora, coopta, ¿no es cierto?, a sectores crecientes de la población a un modelo de consumo que en el largo plazo resulta insustentable en los marcos de una economía que funciona con arreglo a los criterios de racionalidad capitalista. Este criterio de racionalidad, ¿no es cierto?, sobre el cual funciona toda economía capitalista, es la valorización del capital. Pero la valorización del capital requiere ciertas condiciones para ser posible, ¿verdad? En particular requiere una demanda suficientemente potente capaz de permitir la realización de las expectativas de ganancia asociadas a la inversión. Si los mercados son estrechos, entonces estamos derechamente en problema. Y esa era efectivamente la situación a la que se enfrentaba el desarrollo de un proyecto capitalista de desarrollo en Chile, en que colocarlo en pie con una tecnología moderna, con una producción a escala, supone una demanda suficientemente potente, ¿no es cierto?, que fuera capaz de equilibrar, ¿no
es cierto?, la posibilidad de ofertar masivamente bienes modernos. El mercado interno de Chile era demasiado estrecho. Pero por otro lado, estos sectores crecientes de la población incorporados, ¿no es cierto?, en el marco de este proceso, a grados crecientes de participación, eran portadores también de altas expectativas de satisfacción en el plano del consumo. Y por tanto no estaban dispuestos, ¿no es cierto?, a, más allá de ciertos límites razonables, a pagar, ¿no es cierto?, los costos que suponía el intento de salvataje de este modelo en el marco del capitalismo. La estrechez de los mercados, que es un problema, es un cuello de botella clave con el cual se enfrenta el modelo ISI, intenta ser superado en el gobierno demócrata cristiano mediante dos expedientes fundamentales. En primer lugar, mediante la reforma agraria. La reforma agraria tiene precisamente ese propósito. En realidad tiene varios propósitos simultáneos. A lo menos busca consumar 4 objetivos. En primer lugar, busca elevar la productividad de la agricultura. Nosotros, en Chile, ¿no es cierto?, teníamos una agricultura tremendamente ineficiente, bajo las relaciones de propiedad características del latifundio, con relaciones, ¿no es cierto?, de trabajo de carácter semiservil, altamente sustentada, ¿no es cierto?, en el inclinaje. Una agricultura extremadamente ineficiente. De modo tal que el país tenía que gastar parte importante de sus excedentes en divisas para importar alimentos. Cuando las condiciones agroclimáticas del país permiten alimentar a una población varias veces superior a la que tenemos hoy día. Y teníamos una población que era solo la mitad de la que tenemos hoy día. Y sin embargo teníamos que importar alimentos. Entonces, primero, la elevación de la productividad.